¿Pueden ver? Amén. ¿Puedo ver mi pantalla? Sí. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Ok. Eh, Fue el tema que estaremos mirando en este capítulo 19 de Deuteronomio, ciudades de refugio y leyes sobre el testimonio. El capítulo puede, eh, deme un segundo, que es que tengo una letra ahí puesta y no me permite ver el título. El título es que dice, el capítulo puede dividirse en tres secciones Exacto, sí, principales. Ujú. sí. Ya, Ok, gracias, mi hermana. amén, no se preocupe, hermano. Establecimiento, este capítulo nos muestra tres sesiones, que establecimiento de ciudades de refugio, que eso está en el versículo del 1 al 13, para proteger a los homicidas y voluntarios. Específicamente estas ciudades de refugio eran para esto. Límites de la propiedad, ese es el punto 2. Eso está en el versículo 14, para preservar la justicia económica. Y en la parte 3 de este capítulo es testigo en los juicios. Eso está del versículo 15 al versículo 21 para garantizar procesos justos e evitar falso testimonio. Y la introducción de este capítulo podemos ver en Deuteronomio 19, que forma parte del discurso de Moisés al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Hemos estado mirando y ya valga la redundancia, hemos hablado en otra exposición de que Deuteronomio es el recordatorio, la renovación de la ley, que ya Moisés sabía que él no iba a entrar a la tierra prometida con el pueblo de Israel. Entonces él le está haciendo un recordatorio y también estuvimos conversando de que esa generación que estaba en ese momento no fue la que salió de Egipto, porque ya esa que salió había muerto en el desierto, sino eran de 20 años hacia abajo los que estaban ahí. Por ende, era preciso recordarle la ley y los estatutos que el Señor mandó al pueblo de Israel que debían cumplir. Y Moisés está recordándole para que ellos no se olviden, porque entonces ellos iban a poseer una tierra que en su momento la estaban poseyendo eran personas idólatras, eran naciones idólatras, y por ende el Señor le hace un recordatorio de la ley, de cómo ellos deben de andar delante de Él. Y una de estos, de este capítulo, podemos ver que en Números 35, en una clase pasada estuvimos hablando sobre las ciudades de refugio, que el Señor ahí estableció los límites y todo eso. Y dijimos que también estuvimos viendo en la clase anterior de nuestra hermana Elie que él le decía a los levitas que ellos no iban a tener heredad, sino que él era su heredad. Y también pudimos ver ahí en número, en ese momento, que ellos, aunque no tenían heredad, pero el Señor mandó a las tribus que debían darle ciudades a los levitas, y dentro de esas ciudades eran 48, y dentro de esas 48 habían 6 destinadas para refugio. Este capítulo aborda, Deuteronomio 19, aborda la importancia de la justicia en la comunidad, estableciendo leyes para proteger la vida humana, evitar el derramamiento de sangre inocente y garantizar que se tome decisiones justas en casos legales. Este texto refleja el carácter de Dios como justo y misericordioso, y su deseo de que su pueblo viva en armonía con un sistema que promueva la equidad y la responsabilidad. Y este capítulo de que vamos a estar mirando en Deuteronomio 19, la referencia de este capítulo es número 35 del 9 al 28, que nos habla de todo esto que se está recordando en este momento, o que Moisés le está recordando al pueblo de Israel. Ciudades de refugio. En Deuteronomio 19 del 1 al 3, dice en su palabra: cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás de 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás
en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. En los primeros versículos, Moisés ordena que al tomar posesión de la tierra prometida se establezcan ciudades de refugio. Estas ciudades eran lugares seguros a donde podrían huir aquellos que cometieran un homicidio involuntario, es decir, aquellos que mataran a alguien sin intención. Este sistema aseguraba que el vengador de la sangre o un pariente cercano de la víctima no tomara represalias sin antes realizar un juicio justo. En Deuteronomio 19:4, y este es el caso del homicida que huiría allí y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Este versículo 4 establece la situación de una persona que mata a otra sin haberlo odiado antes, ni haber planeado su muerte. La idea es que no fue un asesino premeditado, sino un acto involuntario o accidental. La ley permite que esta persona huya a una ciudad de refugio para protegerse de la venganza de la familia o el vengador de la sangre de un pariente cercano de la víctima que tenía el derecho de vengar la muerte. Y eso está en número 35 del 9 al 28, valga la redundancia. En Deuteronomio 5, como el que fuere con su prójimo al monte, aquí hace un ejemplo de cómo puede ser un asesinato involuntario, cómo puede suceder eso. Y aquí él nos da un ejemplo para que la escritura, para que uno tenga más claro cómo puede suceder esto. Y dice, como el que fuere con su prójimo, eso está en el 5, al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriera, aquel huiría a una de estas ciudades y vivirá. Este versículo ofrece un ejemplo específico de cómo podría ocurrir un homicidio involuntario. Si una persona mata a otra accidentalmente, como al cortar madera y el hacha se suelta, entonces ahí podemos ver que no fue voluntario y la ley permite huir a esa ciudad de refugio para salvar su vida de la venganza. Y terrenalmente hablando, ahí es donde se crea la ley. Cuando yo estaba estudiando este capítulo, yo dije, oh, ahora yo entiendo que la ley puesta por los hombres, eh, eh, de alguna u otra manera ellos tuvieron que encontrarse con pasajes bíblicos, porque en la parte terrenal, cuando tú vas a un juicio, que una persona, como dice aquí, mata involuntariamente, se le canta, aunque se le cante una condena, pero no es la misma condena que es cuando premeditación. En este caso se llama premeditación y alegoría en la parte judicial, humanamente hablando. Premeditación y alegoría es cuando una persona planea, organiza, matar a alguien. En este caso, como él dice, si no fue voluntario, fue sin querer, usted nunca tuvo una situación con esa persona, pasó un accidente, pues se puede entender que fue un accidente, porque nunca usted tuvo un altercado con esa persona. Pero si hay un altercado, hubo un intercambio de palabras, hubo una discusión, y usted entonces mata a esa persona, no se va a entender que fue sin querer, sino que había algo previo. Deuteronomio 6 nos dice, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Este versículo aclara que el vengador de la sangre, la persona encargada de vengar la muerte de un pariente, no debe perseguir al homicida involuntario, ya que éste no mató a su víctima con intenciones maliciosas. El acto fue accidental y por lo tanto la persona no es culpable de asesinato y no debe ser ejecutado, porque recordemos que en ese tiempo, cuando usted mataba voluntariamente y se comprobaba su culpabilidad, la condena era la muerte. En Deuteronomio 7 dice,
Por tanto, yo te mando diciendo, separarás tres ciudades. Este versículo aclara que el vengador de la sangre de la persona encargada de vengar la muerte de un pariente no debe perseguir al homicida involuntario, ya que éste no mató a su víctima con intención maliciosa. El acto fue accidental y por lo tanto la persona no es culpable de asesinato y no debe ser ejecutado. Deuteronomio 8 dice en su palabra, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diera toda la tierra que prometió dar a tus padres. Este capítulo o este versículo señala que si el pueblo de Israel tiene éxito y se expande en su territorio, como Dios lo prometió a los patriarcas, se añadirán más ciudades de refugio en la nueva tierra. Esto muestra que la ley estaba pensada para aplicarse en una situación de expansión territorial. Oye, papá Dios es tan maravilloso que él incluso cuando le habla aquí de la tierra, de la que él prometió, él dice que si se expanden, entonces iba a haber más ciudades de refugio porque por ende el pueblo iba a ser más grande y mientras más gente había, más era propenso que pasaran situaciones así. En Deuteronomio 19:9, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlo por obra, que ames a Jehová tu Dios y ande en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres. Y ahí es donde se completan las seis, eh, las seis ciudades que vimos el número, que de las 48 habían 6 designadas para las ciudades de refugio. En este versículo, Moisés recalca que las ciudades de refugio deben ser parte de un sistema de justicia que esté basado en la obediencia a los mandamientos de Dios. Si el pueblo cumple con los mandamientos, se añadirán tres ciudades más, ampliando el sistema de refugio para cubrir mejor las necesidades del pueblo. En Deuteronomio 10, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Este versículo explica el propósito de las ciudades de refugio, evitar que se derrame sangre inocente. Si una persona mata involuntariamente a otra, su vida no debe ser tomada en venganza. El sistema de ciudades de refugio protege a las comunidades de la culpa de derramar sangre inocente, que sería un pecado ante Dios. O sea que cuando se derramaba sangre inocente, eso era un pecado delante de Dios. Y a Dios no le agradaba eso, pero también a Dios es un Dios justo. Dios puso esa ley para que la justicia fuera aplicada en todo el sentido de que si alguien matara involuntario, pues esa persona no fuera condenada. Pero si una persona matara voluntariamente, que es lo que vamos a ver ahora, entonces esa persona sea enjuiciada. Y la forma de cubrir ese derramamiento de sangre era que esa persona que mató de igual forma se le matase. En Deuteronomio 11:14, del 11 al 14, trata sobre las leyes relacionadas con el asesinato premeditado y el derecho de propiedad. El pasaje establece lo que debe suceder en caso de homicidio intencional y regular el límite de las propiedades, de la propiedad en cuanto a los límites de la tierra. A continuación te explico el contenido de cada versículo. El 11, pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, es, entramos a la parte de alguien que mata a otro voluntariamente. Dice que si una de estas personas mata a alguien voluntariamente y huye a una de estas ciudades de refugio, hay algo que va a acontecer con esta persona. Este versículo trata sobre el caso de un homicidio intencional. Si alguien mata a otra persona de manera premeditada, es decir, con odio y planificando el asesinato, no puede refugiarse en una ciudad de refugio.
En lugar de ello, la comunidad debe entregarlo al vengador de la sangre, el familiar de la víctima que tiene el derecho de vengar su muerte. El vengador de la sangre tiene el derecho de ejecutar al asesino, ya que este acto no fue accidental, no fue porque el acto, si fue intencional, no fue accidental y por ende será entregado a la familia para que entonces le quiten la vida en venganza. En Deuteronomio 12. Entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Este versículo enfatiza que no debe haber compasión por el asesino intencional, ya que el asesino fue premeditado. La pena de muerte es necesaria para quitar la sangre inocente de Israel, lo que implica que el crimen de asesinato debe ser castigado severamente para purificar a la nación y evitar que el mal se propague. La justicia debe ser cumplida para el bienestar de la comunidad. Lo mismo que yo le estaba diciendo, cuando una persona mata a propósito, con odio, intencionalmente, va y se aloja en esta ciudad de refugio, entonces hay que llevarlo, no puede quedarse ahí, hay que llevarlo ante el sacerdote, ante la justicia, que en ese caso eran los sacerdotes y ¿qué era lo que era Samuel? Los sacerdotes y ¿qué era Samuel? Ante el Profeta, sacerdote, sí, ante el sacerdote, ante el Pues, juez, para entonces ser enjuiciado. Y si se encontraba culpable, entonces esa persona o ese asesino se le entregaba a la familia del pariente muerto para que entonces le quitaran la vida, porque había que hacerlo para entonces que hubiera una remisión de esa sangre que fue derramada inocente. En el del 13 al 14, dice, no les compadecerá y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En estos versículos Moisés establece leyes para castigar el asesinato intencional. Si alguien comete un asesinato premeditado, debe ser entregado al vengador de la sangre para que reciba la pena de muerte. No hay lugar para la misericordia en estos casos, ya que la sangre derramada debe ser vengada para mantener la pureza y el orden en la comunidad. Que ahí era donde le hice que usé la palabra remisión, pero realmente el único que hizo la remisión de pecado fue Jesús. Lo que le quiero referir es que como se derramó una sangre inocente, pues la única forma para que entonces esa sangre fuera vengada era que ese asesino se le quitara la vida de igual forma para quitar esa falta o ese pecado que había o que se cometió en medio del pueblo. Y como dice aquí, para la pureza y el orden en la comunidad. Estas leyes tienen como propósito mantener la justicia, la integridad en la comunidad, castigando los crímenes graves de manera apropiada y protegiendo los derechos de propiedad. Principios clave. ¿Qué podemos ver en Deuteronomio 19 del 1 al 14? Diferencias entre homicidio accidental y asesinato premeditado. Proveer misericordia para los inocentes. Mantener la santidad de la vida al juzgar al juzgar con cuidado. O sea, mantener santidad de vida al juzgar con cuidado. Proveer misericordia para los inocentes y diferencia entre homicidio accidental y asesinato premeditado. Límites de las propiedades. Nuestro segundo punto a tratar en el capítulo 19. Este era el límite de las propiedades. El 14 dice, en la heredad que poseas, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Este versículo
prohíbe mover los linderos establecidos, los cuales simbolizaban la herencia y justicia económica en Israel. Alterar estos límites era un acto de codicia y violación de la propiedad ajena. Principio clave de esto: respetar la herencia y los derechos de los demás. Este mandato busca garantizar la justicia, la equidad y la paz dentro de la sociedad israelita. Y la cita clave: no reducirás el límite de tu prójimo, que fijaron los antiguos en la heredad que poseen la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Y eso está en el 14. Y podemos ver que incluso cuando, recordándonos cuando estuvimos hablando sobre lo que pasó con las hijas de Zerofejá, las hijas de Zerofejá, que ellas eran todas hembras y como no había varones, pues por ende en ese tiempo sabemos que la herencia eran a los varones que se les daba y como ellos no tenían, después ya cayeron en cuenta que ellas se iban a ver sin herencia y fueron delante de Moisés para que Moisés hablara con Jehová y Jehová entonces ahí estableció otra ley de que ellas sí podían heredar la heredad de su padre y si se casaban, pero que ellas debían casarse con hombres de su misma tribu, para que entonces, si ellas se casaban con otros hombres de otra tribu, entonces la otra tribu iba a tener más bienes. Entonces, para que las heredades se quedaran dentro de cada tribu, ellas debían casarse con gente de la misma tribu para que permaneciera entonces la herencia que se le había dado a cada tribu. En el 1521, testigo en los juicios. Este otro tema. Los testigos en los juicios. Este es el tercer tema a tratar. No se tomará, dice en el 15, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ningún, en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. En Deuteronomio 17:6 nos muestra cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él. Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haré a él como él pensó hacer a su hermano y quitará el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerá vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Este versículo es tremendo. Este versículo, lo que Moisés está estableciendo aquí, era sumamente importante, porque oye de lo que está hablando de los testigos en juicios. O sea que si algún testigo, para encontrar una persona culpable, debían de haber 2 o 3 testigos. Por el testimonio de un solo testigo no era suficiente para enjuiciar a una persona. Pero si se levantara testigo falso contra esa persona acusada y se demostrara la inocencia de esa persona, le digo que iba a pasar con el testigo que apareció falso, que le iban a hacer lo mismo que le iban a hacer si encontraban a esa gente culpable. O sea que eso era tan fuerte que el Señor estableció eso para que entonces ahí se podía ver, para que no hubiera chisme, para que ahí no hubiera testigos falsos. Un ejemplo, como hay gente que, no quiero saber de alguien, me cae fulano mal, y empiezan entonces a promulgar algo que ellos no son testigos, no estuvieron ahí, pero lo escucharon, rodó de boca en boca. Y cuando viene a ver una gente testificando sin haber estado, acusando a una persona, y como encontrar una persona culpable de cualquiera de estas cosas que el Señor mandó a prohibir, era algo de vida o muerte. Por eso era tan serio el tema de un testigo, el tema de un testimonio de una persona. Entonces, ahí también se aplica que si una persona iba a ser testigo de cualquier juicio, debía estar seguro de lo que iba a decir, porque si ese testimonio era falso, sencillamente ese testigo le iba a pasar lo que le iba a pasar a esa persona si la habían encontrado culpable.
muy fuerte. Testigo en los juicios. Seguimos aquí en el 1521. Este apartado enfatiza la necesidad de contar con al menos 2 o 3 testigos en los casos legales para garantizar un juicio justo y evitar falso testimonio. También detalla la consecuencia para quienes presenten acusaciones falsas, asegurando que se aplique en ellos el castigo que buscaban para la persona acusada. Principios clave de esta ley: buscar justicia con pruebas suficientes, evitar abusos legales y garantizar responsabilidad individual. En Deuteronomio 21, la cita bíblica ojo por ojo y diente por diente se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro, la cita bíblica se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero también de igual forma se encuentra aquí en Deuteronomio 21, ¿qué dice en el Antiguo Testamento de esta cita? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Este principio de justicia se repite en otros pasajes como en Levítico, que dice esta misma palabra en Levítico 24, 19 al 20, y en Éxodo 21, 24 cita esta misma frase. Este versículo es conocido como la ley del talión o ley de venganza, que establece una forma de justicia retributiva, sugiriendo que el castigo debe ser proporcional al daño causado. Sin embargo, por eso es que en el Antiguo Testamento estábamos en el tiempo de la ley. Y ahí es donde se cumple, donde dice ojo por ojo, diente por diente. Y hace un señalamiento que si una mujer embarazada era muerta, el que lo hacía debía pagar por igual y todo eso. Sin embargo, en el contexto del Nuevo Testamento, Jesús reinterpretó esta idea en el Sermón del Monte, señalando a no buscar venganza personal. En Mateo 5, 38, 39 se lee: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este giro en el mensaje sugiere un enfoque de perdón y reconciliación en lugar de retribución. O sea que un antes y un después. Jesús dijo, yo no vine a abogar la ley, sino que la ley se cumplan en mí. Gloria a Dios. También vemos cuando él dijo, ok, todos los mandamientos, pero yo más bien digo que todos esos mandamientos los resumo en dos: que ames a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí entonces él nos manda y nos dice, ustedes oyeron que se dijo en la ley, en la ley de Moisés allá, cuando el Señor habló, que ojo por ojo y diente por diente, pero hoy yo vengo y digo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ante cualquier que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. En este giro, movemos el amor, la misericordia, el perdón de Dios, cómo el Señor nos manda a amar al prójimo, y es una muestra más de que se cumple este mandamiento, que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que al que no hace mal, hacerle un bien. Y él también lo cita más adelante, que si nosotros hacemos bien con lo que no son bien, entonces qué recompensa tenemos, dice la Escritura, porque eso hacen los pecadores, los que no conocen a Dios, son bien con lo que les son bien. Ahora la diferencia está que quien te hace mal, tú le haces bien. Gloria a Dios. La conclusión de este capítulo. En Deuteronomio 19 nos enseña sobre la importancia de establecer sistema de justicia basado en principios divinos. Dios desea que su pueblo viva en una comunidad justa, protegiendo a los inocentes y castigando a los culpables. Este capítulo subraya la responsabilidad individual, la equidad en el juicio y la protección de la vida y los derechos de los demás. La enseñanza central radica en el balance entre la misericordia y la justicia. Este capítulo apunta hacia el carácter de Dios, quien es justo, pero también ofrece oportunidad para la restauración y la reconciliación. Aplicación práctica de este capítulo: buscar ser justo y misericordioso en nuestras relaciones personales con los demás.
Respetar los derechos de los demás como la propiedad, la reputación y la vida. Respetar las propiedades, los bienes de otros, la reputación, que aunque escuchemos cosas por ahí, si no lo hemos visto y todavía lo veamos, y sepamos algo, saber manejarnos, cuidar la reputación de esa persona y sobre todo cuidar la vida de esa persona. Evitar el falso testimonio y promover la verdad en toda circunstancia. Hasta aquí mi parte. Eso ha sido toda la exposición. Ahora vamos al tema de las preguntas. Muy interesante. ¿Qué eran las ciudades de refugio? Eran lugares, ¿Dónde eran iban las personas que cometían un asesinatos error voluntarios. inocentemente? Y ahí se podían refugiar porque el vengador no le puede hacer daño a estas personas. Amén. Amén, amén. Deuteronomio 3:5. Eran lugares donde los homicidas involuntarios podían huir para ser protegidos hasta un juicio justo. Excelente. ¿Qué sucedía si alguien mataba con intención? Tenían que matarlo también. Serían Pagaba. entregados a la familia y para que fuera ejecutado. Pero Para primero que había un proceso que agotar. Ujú. Sí. Dice, tendrían que, Bueno, eh, el proceso tendrían era que que lle- cuando te- ellos tenían que ir hacían los sacerdotes, los ancianos y sacarlo de la ciudad donde estuviese y entregarlo a la familia, a quien le habían cometido ese, ese, la comunidad debía entregarlo al vengador para que Ujú. lo mataran. Ajá. Amén. En Deuteronomio 11:12, el homicida premeditado debía ser entregado al vengador de la sangre para ser ejecutado. Excelente. ¿Cuántos testigos se necesitaban para juzgar un caso? 2 o 3. 2 o 3. Amén. Se requerían al menos 2 o 3 testigos para validar una acusación. 19:15 de Deuteronomio. ¿Qué hacían, qué hacían con un testigo falso? Sí. eh, falso, era muy peligroso, muy peligroso. ¿Por qué? Porque si ellos decían cosas que no eran ciertas, entonces ese testigo pagaba con el mismo pensamiento que tenía que le deseaba a su hermano. Con el Eh, mismo juicio, sí. dice que no había compasión para ellos. Ujú. O sea, como la sentencia que le iban a dar a esa persona, Y esa si misma fuera ya sentencia, culpable, entonces, Se la sí, daban a él. así es. ujú, No Le tenían daban, misericordia con él. ahí Excelente. está, Ujú. era peligroso. Si fuera así en este tiempo, Mucha gente, Bueno, habría que acercarse mucha cárcel nueva. sí, porque hay mucha gente que están cumpliendo condena siendo inocente. Sí, sí, lamentablemente. Se le imponía el castigo que intentaba provocar contra el acusado. Ahí es donde dice ojo por ojo y diente por diente, se usaba eso. Eso está en el 19:19. ¿Por qué no debían moverse los límites de las propiedades? Porque eran lo que simbolizaba la herencia y la justicia. Los linderos, ¿usted dice? Límites de la propiedad, los límites. Ajá, ya, los sí, porque linderos, los ya dice linderos que eran estaban unos- establecidos, no podía moverse los linderos establecidos que simbolizaban la herencia y la justicia. Amén. Amén. Porque era un acto injusto que violaba la herencia dada por Dios a sí mismo. Deuteronomio 19:14. a la codicia. Allá, Sí, así mismo. Eso era para que, como yo quiero más, entonces empezaban a codiciar. a codiciar y eso lo llevaba entonces a coger más propiedades de lo que le correspondía. Porque el Mm. Señor procuraba de que
todos tuvieran como la misma cantidad incluso de tierra. Ya, que nadie tuviera más que los demás. Exactamente. Entonces, estas citas bíblicas de reflexión en Proverbios 21:15 es alegría para el justo. Ya terminamos la pregunta. Esta cita la quise compartir que son de reflexión. Eso está en Proverbios 21:15. Es alegría para el justo hacer justicia, pero destrucción para los que hacen iniquidad. Siempre debemos tener en cuenta que debemos actuar siempre justamente. Y dice en su palabra que no nos cansemos de hacer el bien, porque a Dios le agrada que actuemos justamente, que hagamos justicia. Todo el que hace mal, que actúa con maldad, hay que desearle buena suerte porque en algún momento la va a necesitar. Ay, sí. Entonces, que siempre el Señor nos ayuda a nosotros a actuar con justicia, a actuar con Seguramente. pasión, porque Sí. al Señor le agrada esto. En Miqueas 6:8 dice, oh hombres, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Gloria a Dios. Wow, cuando yo leí este pasaje me impactó tanto que él dice, cuando hace la pregunta, oh hombre, él te ha declarado Mayor. que es bueno, o sea, Dios no ha enseñado por su palabra lo que es bueno, lo que es agradable a él ahora. ¿Y qué pide Jehová Mayolo. de ti? O sea, ya el Señor nos mostró cuáles son los deseos, la voluntad de él, cuáles. Ahora él dice, ¿y qué te pide Jehová a cambio, a ti, a nosotros? Oye, solamente hacer justicia, Mayolo, si tú que fas practiquemos la justicia, que amemos, que hagamos misericordia y humillarnos ante Él, ante nuestro Dios. Gloria a Dios. Exactamente. Así que mis hermanos, esto es todo por de mi parte de esta noche. No sé si quieren aportar algo, decir algo. Eh, Déjame decir algo, como. amén. Así que ya está. Esta es mi parte. Ya terminamos. Damos Qué gracias a Dios. lindo. Amén, gloria a Bueno, lo Dios. que yo iba a decir ya es una repetición, porque es así como lo tengo escrito, lo que tú he explicado. Soy